Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un nuevo espacio totalmente en vivo de Librería Internacional con contenido pensado para su mayor bienestar. Hoy tenemos la charla titulada ¿Cómo ayudar a tu hijo a desarrollar su potencial intelectual y emocional?, a cargo de la psicóloga clínica infantil Eugenia Chacón. Esta charla tiene como base, por supuesto, los más de 15 años de experiencia de la doctora, así como también pautas, herramientas y consejos muy útiles incluidos en el libro El cerebro del niño explicado a los padres, que es este que les estoy mostrando en este momento. Este libro, pues, les comento que está disponible en este momento en todas las tiendas de Librería Internacional y también en nuestro sitio web www.libreriainternacional.com para que lo puedan tener presente, porque la doctora, pues, va a estar dando mucho contenido incluido acá en este libro. La doctora Chacón es máster en Psicología Clínica por la Universidad de Iberoamérica, UNIBE, especialista en Psicología Infantil por el Instituto Albert Ellis de Madrid, España, así como terapeuta racional emotiva conductual por Cedric Albert Ellis Institute de Nueva York también. Ha contribuido a publicaciones en revistas a nivel nacional y participa activamente en diferentes medios de comunicación, radio y televisión. Y como lo mencioné anteriormente, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Importantísimo mencionarles que, como siempre lo hacemos también en nuestros espacios, pensamos que esto sea bien interactivo, así que pueden enviar sus comentarios, sus preguntas acá en los comentarios, valga la redundancia, del Facebook Live, y la doctora va a estar respondiendo y va a estar comentando todo ello totalmente en vivo durante los 45 o 50 minutos que va a tardar esta charla. Eugenia, el espacio es tuyo. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, Roger. Y de nuevo agradecerle a la Librería Internacional por permitirme participar de estos espacios que en lo personal me parecen sumamente enriquecedores. Y bueno, sin más, empezamos de una porque de verdad que es un libro que en definitiva tiene muchísimo contenido. Me gustó muchísimo, lo recomiendo al 100%, y si por mí fuera, estaríamos todo lo que queda de la tarde y noche hablando sobre las estrategias y la información tan importante que el doctor Álvaro Bilbao nos ofrece en este libro. Así que me di a la tarea de resumir, por así decirlo, aquellas herramientas básicas, fundamentales, para que una vez que tenga la posibilidad de adentrarse en el libro, puedan tener más claro todo lo que él incluso explica ya específicamente en herramientas emocionales y herramientas cognitivas para lograr el desarrollo pleno del cerebro del niño. Y vamos a ver, en mi experiencia, he tenido contacto con diferentes estrategias o corrientes en cuanto a los métodos de crianza, pero hace unos años tuve la oportunidad de entrar en contacto con esta nueva filosofía de vida, porque es educar a nuestros hijos basándonos en la evidencia científica. Aquí no hay un tema de percepciones, aquí es literalmente aprender a entender el funcionamiento del cerebro del niño para, a partir de esos fundamentos básicos, poder tomar aquellas decisiones que nos permitan entender y comprender el por qué nuestro hijo está reaccionando de la forma en que está reaccionando, y al mismo tiempo, al tener este conocimiento básico del funcionamiento del cerebro, poder nosotros apoyarnos en estrategias específicas que al final lo que quieren es que le ayudemos a nuestros hijos a desarrollar un cerebro pleno, a poder autorrealizarse como adultos y sobre todo poder fomentar y promover el desarrollo de habilidades tanto emocionales como intelectuales. No se requiere ser un neuropsicólogo para poder entender el funcionamiento básico del cerebro. Y para empezar, quiero como que tengan en mente estos conceptos básicos como son las neuronas, los neurotransmisores,
el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, porque esa va a ser la base o los principios básicos sobre los cuales los padres deben de entender. Las neuronas son sustancias químicas que tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, vamos a ver, las neuronas junto con los neurotransmisores, que los neurotransmisores son sustancias químicas que tienen diferentes objetivos, los neurotransmisores logran que las neuronas se conecten entre sí. Y la educación o la disciplina basada en la evidencia, en el funcionamiento cerebral, hace mucho hincapié en la importancia de entender nosotros como padres que cada vez que interactuamos con nuestros hijos estamos promoviendo diferentes conexiones entre neuronas. Además de las conexiones neuronales que vienen a ejercer un rol importantísimo en el desarrollo del niño, y ojo, en el desarrollo del niño no solo desde lo intelectual, porque muchas veces asociamos el cerebro única y exclusivamente con el coeficiente intelectual. No, estamos hablando de que el cerebro se divide en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, que viene siendo el cerebro emocional, como la palabra lo dice, se enfoca en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, nuestra habilidad para ser empáticos, nuestra habilidad para mostrar afecto, entre muchas otras funciones. Y el hemisferio izquierdo se encarga de desarrollar todo aquello que tiene que ver con el uso de la lógica. Entonces, al final lo que queremos es que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, es decir, el cerebro emocional y el cerebro intelectual, logren entrar en una armonía tal de que podamos sacar provecho de lo que cada uno de ellos ofrece ante determinadas situaciones, y en específico ante la ardua tarea de ser padres. Dentro de las recomendaciones que el doctor Bao da en el libro, él se muestra muy interesado en que tengamos claridad en herramientas básicas que nos permiten apoyar el desarrollo del niño, para luego, más adelante en el libro, él poder profundizar en estrategias específicas que fomenten habilidades que le competen al cerebro emocional y habilidades que le competen directamente al cerebro intelectual. Dentro de esas herramientas, y que van a ser la base sobre la cual hoy la charla, se encuentran el afecto y la comprensión, la empatía, el reforzar el uso de normas y comportamientos positivos, el buscar alternativas al castigo, y por último, el poner límites sin drama. Estos son los principios básicos sobre los cuales él se basa para eventualmente enfocarse en estrategias más específicas. Y sin más, empezamos con la primera, que tiene que ver con la herramienta del afecto y de la comprensión. Vamos a ver, si hay algo fundamental y si hay un regalo que le podemos dar a nuestros hijos, es quererlos y es amarlos. Y lo que el doctor Bilbao hace referencia en el libro es que cuando existen estímulos afectivos en el entorno del niño, el desarrollo, tanto físico como emocional, empieza a darse de una forma fluida. Hay diferentes estudios e investigaciones que lo comprueban. Y uno de los investigadores más influyentes en este tema es el médico psiquiatra John Bowlby, que en 1950 él hace un estudio para valorar el impacto emocional que se genera en los niños que quedan huérfanos producto de la Segunda Guerra Mundial. A las conclusiones que el doctor Bowlby llega es que en esos primeros 6 años de vida, el vínculo que se genera entre el niño y sus cuidadores va a ser fundamental. Y lo que él llega a concluir es que aquellos niños huérfanos que fueron adoptados por un familiar cercano o que fueron adoptados por padres afectivos, por padres afectuosos, lograron tener un mejor pronóstico al cabo del tiempo y lograron poder resolver el trauma que implicó perder a sus padres
sumado al trauma que implica estar en una guerra. Y logró determinar que aquellos niños que no tuvieron esa oportunidad, que se terminaron de desarrollar a través de una institución, de un orfanato o de centros de acogida, no tuvieron un buen pronóstico en cuanto a su desarrollo emocional e incluso su desarrollo intelectual. Y hay otros estudios muy importantes que también se han enfocado en comparar el tamaño del cerebro entre niños que han crecido en un entorno afectivo y aquellos que han crecido en un entorno donde se sienten amenazados, donde hay gritos, donde hay agresión física, donde hay agresión verbal. Y lástima que no tengo acá las fotos, pero realmente es muy evidente la diferencia entre el tamaño de un niño, del cerebro, perdón, de un niño que ha crecido en un entorno afectivo, seguro, y el de un niño que no ha logrado crecer en esas condiciones. Por lo tanto, estamos hablando de que el afecto al momento de criar a nuestros hijos va a jugar un papel fundamental, no única exclusivamente en ese sentido de pertenencia que se genera al ser querido, sino en el desarrollo físico y de las habilidades concretas del cerebro humano. Y el afecto como tal va a ir acompañado de la comprensión. Si nosotros comprendemos el por qué mi hijo está reaccionando de una forma determinada, eso nos va a permitir al momento de reaccionar y de corregir, hacerlo con más tolerancia, con más paciencia y por lo tanto de una manera más afectiva. Y esto que les manifiesto está basado incluso en, como les mencionaba al inicio, en evidencia científica. ¿A qué me refiero? A que está demostrado que cuando un niño recibe un beso, recibe un abrazo, recibe un gesto afectivo, se genera neurotransmisores y en específico la sustancia química que se genera se conoce como la dopamina, también tenemos la serotonina y la oxitocina. La oxitocina es una sustancia química que se segrega y que está relacionada directamente con experimentar placer, con experimentar amor. De hecho, cuando se da un parto natural, se liberan cantidades importantes de oxitocina, haciendo que incluso muchas de las mujeres que han tenido la posibilidad de tener su hijo bajo un parto natural, no llegan a recordar mucho de lo que significó en cuanto al dolor y demás. ¿Por qué? Porque en ese momento preciso en que el niño logra salir, se genera una gran cantidad de oxitocina y esa es la que le llaman la sustancia química del amor. Entonces estamos hablando de que está comprobado que cada vez que el niño se ve expuesto a estímulos afectivos, se liberan sustancias neurotransmisores como la serotonina, que es la sustancia química que se encarga de regular el estado de ánimo, la dopamina, que también está asociada a la sensación de placer, y el niño entonces, al generar ese tipo de sustancias, está reforzando la conexión de una conducta particular, como un berrinche, que ahorita se lo voy a explicar, con el sentimiento de aceptación, de cariño, de amor. Y se los explico con el berrinche porque en realidad es de las conductas que más les suelen consultar a uno cuando hablamos de niños pequeños. Y me ha pasado con muchos padres y madres que llegan a consulta y me dicen que el motivo principal por el cual están acá tiene que ver con que su hijo tiene berrinches. Y muchos se sorprenden cuando yo les digo, bueno, qué dicha que sus hijos tienen berrinches, porque eso significa que el niño está logrando desarrollarse según lo esperado para su edad. ¿A qué me refiero? A que alrededor de los 2 años es que los niños empiezan a manifestar los berrinches. Difícilmente algún papá o alguna mamá se va a salvar de tener que lidiar con al menos un berrinche en su vida. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya es esperado dentro del desarrollo cognitivo, dentro del desarrollo meramente propio de un niño de 2 años. De hecho, de ahí viene, que me imagino que muchos han escuchado, el concepto de los terribles 2 años, ¿verdad? Los terribles 2, que al final de cuentas está relacionado justamente a eso, que a los 2 años es cuando los niños empiezan a manifestar los berrinches.
Ahora bien, ¿por qué a esa edad? ¿Qué es lo que se está dando específicamente en ese momento, en esa etapa de crecimiento del niño? El niño, en una zona particular del cerebro, que es la corteza prefrontal, logra empezar a desarrollar la habilidad de elaborar mentalmente el concepto de deseos. Pero al mismo tiempo empieza a desarrollar la capacidad de la persistencia. Entonces estamos hablando de un niño que está empezando a tener la capacidad de entender lo que es un deseo y al mismo tiempo de entender que puedo persistir y que si yo busco o trato de insistir en algo, voy a poder obtener eso que tanto quiero. Y ahí nos vamos al ejemplo típico de el juguete en un supermercado o de el dulce o el confite en una tienda. ¿Y qué es lo que sucede? Que tomando en cuenta que el niño se encuentra ya en esta etapa donde puede persistir y al mismo tiempo puede elaborar un deseo, cuando el niño llega y le dice a su mamá o le dice a su papá, yo quiero este juguete, y el papá o la mamá le dicen no, el niño en ese preciso instante es como si fuera que se confabuló casi que la tercera guerra. El niño topa con pared, se frustra y aquí viene lo más importante. Al sentir esa emoción tan intensa y el niño al frustrarse, resulta que existen las neuronas inhibitorias. Las neuronas inhibitorias son aquellas que se encargan de inhibir reacciones emocionales intensas. Pero aquí el problema está en que las neuronas inhibitorias empiezan a desarrollarse aproximadamente a partir de los 4 años de edad. Entonces estamos hablando de un niño que está teniendo la capacidad de desear algo, que está teniendo la capacidad de persistir y que al momento en que le dicen que no, no está teniendo la capacidad de poder calmarse por sí mismo. Es donde nosotros como padres entramos a asumir un rol importante para ayudarle a nuestros hijos en situaciones de desbordamiento emocional a tratar de tranquilizarlos. Pero ¿qué es lo que suele suceder? Suele suceder que hay personas que llegan y dicen, ah, no, es que el niño lo que está haciendo es que te está manipulando, no, lo que está pasando es que ese niño es un malcriado, o en algunos casos hay personas que llegan y dicen lo que ese niño necesita es un fajazo y que entienda que las cosas no son como él quiere. Al final estamos ante un niño que se siente frustrado, que siente una emoción muy intensa, pero que cognitivamente hablando, según la etapa de desarrollo en la que se encuentra, no tiene la habilidad para poder controlarse. Y es en ese preciso instante donde tenemos que apoyarnos en el afecto y apoyarnos en la comprensión. Y tratar de ubicarnos en los zapatos del niño y entender que para él lo que está sintiendo es realmente muy difícil de controlar. Y en ese sentido, el tomar una actitud de enojo, de regaño, lejos de ayudarle, va a intensificar la reacción del niño. O suele suceder, que me ha pasado con algunos padres que me dicen, no, yo lo que hago es que doy media vuelta y le digo, bueno, vas a quedar ahí solo haciendo el berrinche. Eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño pequeño que necesita de la cercanía de su mamá o de su papá, que son su vínculo más cercano, su vínculo más fuerte, para tranquilizarse. Entonces, no solo el niño se está sintiendo frustrado, sino que ahora también se siente asustado, porque me van a dejar acá sintiéndome lo mal que me siento, ¿verdad? Y además, ¿qué va a pasar conmigo? Y aquí lo irónico es que a esa edad, el único recurso cognitivo que el niño tiene para poder calmarse es justamente liberar la energía acumulada que está teniendo en ese momento. ¿Y cómo la va a liberar? Gritando, llorando e incluso hasta pateando. Entonces, el poder entender que el niño no está reaccionando de esa forma por voluntad propia, sino porque no está teniendo la capacidad de poder controlarse, nos va a permitir entenderlo y buscar a lo siguiente, que es parte de lo que el doctor Bilbao recomienda. Y él lo que dice es que para empezar, inicialmente hay que tratar de explicarle al niño. Y él mismo lo reconoce en el libro. Créanme que muchas de las veces en que ustedes lleguen y le expliquen al niño el por qué no le van a comprar ese juguete, el niño no lo va a entender.
Pero hay algo muy importante y es que desde ya le estamos enseñando al niño a ir desarrollando la habilidad del entendimiento y de la lógica. Va a llegar un momento en que el niño lo va a entender, pero para poder llegar a ese momento tenemos que practicarlo con él. El segundo punto que él recomienda es darle tiempo. Y darle tiempo significa esperar ahí y acompañarlo. Porque si lo dejamos solo, el niño se va a sentir incomprendido, el niño se va a sentir asustado. Y si hay algo que podemos garantizar y que tenemos certeza, es que el berrinche va a terminar. El berrinche no va a estar ahí por el resto de nuestras vidas. Hay papás que me dicen, Eugenia, es que el berrinche dura 1 hora, es que el berrinche dura 2 horas. Sí, vamos a ver, yo sé que hay niños que pueden durar un berrinche 1 hora, o incluso 1 hora y media, o 5 minutos, pero la razón por la cual duran tanto tiempo es por la intervención que hacemos en el momento. ¿A qué me refiero? A que si lejos de ayudar al niño a tranquilizarse, nos enojamos, le gritamos, lo avergonzamos, lo amenazamos, lejos de ayudarle a calmarse, la emoción se va a intensificar, va a escalar a más y el berrinche se va a mantener por más tiempo de lo que quisiera. La otra recomendación, que igualmente ya lo mencioné, que el doctor hace referencia en cuanto al manejo de un berrinche, es la empatía, ¿verdad? Y en la medida en que comprendemos porque el niño se siente de esa forma, va a ser más fácil para nosotros poder sobrellevar la situación. Y vamos a ver, yo tengo hijos pequeños, he vivido berrinches, he vivido el típico berrinche frente a otras personas, donde la gente lo vuelve a ver a uno de mala manera, la gente señala, pero bueno, al final de cuentas, yo lo que me digo a mí misma es, no es el primer niño ni el último niño que van a ver hacer un berrinche. Y al final de cuentas, para mí lo más importante va a ser que mi hijo logre aprender a sobrellevar este tipo de situaciones y logre eventualmente aprender a calmar sus emociones, indiferentemente de lo que las personas a mi alrededor puedan estar opinando, puedan estar criticando. Y lo otro que me recuerdo a mí misma es que mentiras, o en gran cantidad, mentiras que muchas de esas personas no han tenido que lidiar ellos mismos con un berrinche. Y aquella mamá o aquel papá que diga que su hijo nunca ha hecho berrinches, créanme, no está diciendo la verdad, porque estamos hablando de algo esperado cognitivamente hablando a ese etapa de vida. Entonces, cuando vemos que el niño está más tranquilo, que está más calmado, ahí podemos recurrir a la empatía. ¿De qué forma? Reflejándole. Mira, yo sé que vos querías mucho ese juguete, o yo sé que vos te querías quedar más rato en casa de tus abuelitos, pero para mamá es importante que nos vayamos porque tenemos que ir a hacer eso, aquello y lo otro. O sea, ahí, en ese momento en que el niño está más tranquilo, siendo empáticos, podemos explicar, podemos reflejar, podemos validarle el sentimiento, poniéndonos en los zapatos y haciéndole ver que entendemos que él esté triste o entendemos que él esté molesto. Y finalizar la intervención con el afecto. Muchos papás me dicen, bueno, pero es que ¿cómo yo le voy a dar un abrazo? ¿Cómo yo le voy a dar un beso si me reaccionó de esa forma, si fue malcriado? Es que recordemos que el niño no estaba siendo malcriado, recordemos que el niño no lo estaba haciendo porque tenía la intención de hacernos sentir incómodos, de hacernos sentir mal. El niño estaba reaccionando de esa forma porque no tenía la capacidad por sí mismo de autorregularse. Y el darle afecto en esos momentos. Me pasa con mis hijos que cuando han pasado por un berrinche, ellos mismos buscan ese contacto físico. Y es una forma que para ellos se convierte en una validación de que aunque yo me comporte de esta forma, aunque yo reaccione de esta manera, mi mamá o mi papá me van a querer incondicionalmente. Y por eso cerrar una situación como esa, con un abrazo, acercarnos, darle un beso y recordarles incluso que aunque mamá esté enojada, que aunque él haya reaccionado de esa forma, siempre se le va a querer y siempre se le va a amar. Ahora bien, hay padres que me dicen, entonces, ¿qué pasa si cedemos a la rabieta? ¿Podemos ceder a la pataleta? ¿Podemos ceder al berrinche? No. Y eso sí que es un no rotundo. ¿Por qué? Porque si nosotros cedemos, el mensaje que ahí le vamos a estar transmitiendo al niño es que para poder obtener lo que yo quiero, tengo que hacer un berrinche. Y ahí sí podemos fomentar la aparición de berrinches, no necesariamente por las razones que les he estado explicando, sino la aparición de berrinches como forma de ejercer presión, de manipular para obtener lo que yo quiero. Ahora, es muy importante
hacer la siguiente aclaración. Es importante que tengamos claro que no todas las conductas son berrinches, ¿verdad? Es importante tener certeza de que esa conducta que el niño está manifestando realmente sea un berrinche y no más bien sea un tema de que el niño no está viendo satisfechas necesidades básicas, como qué, como el cansancio o el sueño. Está demostrado que uno se siente cansado físicamente, va a sentirse incómodo y se va a sentir irritable. En ese caso, si estamos hablando de un niño que está cansado, lo que procede es ayudarle y buscar la forma de satisfacer esa necesidad. Igual sucede con la necesidad del hambre, ¿verdad? Si el niño lo que está es con hambre, muy probablemente se va a sentir irritable, va a ser menos tolerante y por lo tanto el satisfacer esa necesidad le va a ayudar a él a sentirse mejor. Lo mismo funciona con la necesidad de frío-calor o incluso la necesidad de protección. En esas 4 necesidades básicas, si estas no están siendo cubiertas, o mejor dicho, si alguna de ellas no está siendo cubierta, en ese caso lo que procede es ayudarle al niño a satisfacerla o en todo caso que también nos adelantemos un poquito y que si vemos que vamos a llegar tarde y que el niño muy probablemente se va a empezar a sentir cansado, pues que busquemos la forma de acomodarlo, de acurrucarlo o de buscarle un espacio en el que él pueda empezar a descansar y que si se quedó dormido, pues se quedó dormido, ¿verdad? Pero sí es importante que también podamos diferenciar entre una reacción de irritabilidad producto de que no se están satisfaciendo necesidades básicas y cuando ya estamos ante un berrinche total. Y aquí veo que Roger me está enviando unas consultas y sabiendo que el tema del berrinche es un tema que genera muchas dudas, quiero leer una por acá de Franci, que ella nos dice, para un niño es tan importante la presencia de la madre como del padre. Es decir, ambos papeles son importantes, perdón, o trascienden igual en la vida de una persona. Y esa es una pregunta muy, muy importante y muy válida, porque hay situaciones y hay casos en los que, por múltiples razones, hay niños pues que son criados o solo por su mamá o solo por su papá. Y he tenido la preocupación o la duda de parte de papás de, bueno, al no tener la presencia de su padre en la vida o al no tener la presencia de su madre en la vida, el vínculo se va a ver afectado. El doctor Bowlby, casualmente, en su investigación hace énfasis en ese punto y él lo que dice es que con solo que el niño crezca en un entorno donde logre desarrollar un vínculo afectivo con una sola persona, vamos a estar satisfaciendo esa necesidad afectiva tan importante para poder desarrollarse plenamente y autorrealizarse y así, evidentemente, contrarrestar cualquier complicación desde el punto de vista emocional. Vamos a ver si hay alguna otra duda. Ok, no. Ah, bueno, creo que Roger aquí me está. No, exacto. Gracias, Roger. Por el momento no. Seguimos entonces. El segundo punto o la segunda herramienta que el doctor Bilbao hace mucho hincapié y que recomienda como les mencionaba, como principios básicos para poder ayudarle a nuestros hijos a desarrollarse plenamente, tiene que ver con la empatía. Y yo personalmente creo fielmente en que la empatía es de las habilidades más importantes por desarrollar en un niño. Soy creyente de que entre más empatía, menos problemas en las relaciones interpersonales. Estoy convencida de que desarrollar la empatía en los niños desde una corta edad va a mitigar el impacto del bullying, que es algo casi que una epidemia que estamos viviendo entre los niños y los adolescentes. Si hubiera más empatía en el mundo, definitivamente muchos problemas estarían resueltos. Y para mí, que él lo mencione, me resulta también satisfactorio porque definitivamente que no solo es una herramienta que es importante desarrollar en los niños, pero, y así es como también lo expone él, y en el libro, la empatía, mucho la expone desde esta perspectiva, y es
la empatía de nosotros como padres al momento de educar a nuestros hijos y de querer desarrollar la plenitud de su funcionamiento cerebral. Y la considero una herramienta fundamental porque repercute directamente en el cerebro emocional. En la medida en que nosotros seamos empáticos, vamos a comprender y vamos a ser más tolerantes, más pacientes en la difícil tarea, porque lo es toda una responsabilidad, es todo un reto de ser padres. Y el doctor Bilbao hace referencia a la importancia de nosotros poder colocarnos en los zapatos del niño, de nuestros hijos, para poder entender mejor su conducta y a partir de ahí poder abordar de una mejor manera la situación. Pero como les digo, no solo es una herramienta útil para nosotros como papás, sino que también va a ser una herramienta muy útil a desarrollar en los niños. Porque es a partir de la empatía que nosotros vamos no solo a validar lo que el niño está sintiendo en una determinada situación, sino que también el que seamos empáticos y le reflejemos al niño lo que creemos que está sintiendo, va a repercutir en que el niño va a empezar a educarse en las emociones. ¿A qué me refiero? A que un niño cuyo papá o mamá le refleja lo que está sintiendo en ese momento y le ayuda a entender lo que está sintiendo, va a ser un niño que va a desarrollar un vocabulario emocional tan importante, no solo para el momento de interactuar y de socializar, sino también para poder interactuar consigo mismo, para poder entender por qué estoy sintiendo de esta forma, para poder incluso conectar mi forma de pensar con mi forma de sentir. Porque aquí me desvío un poquito, la terapia cognitiva conductual, que da muy buenos resultados, no solo con adultos, sino especialmente con los niños, se enfoca básicamente en controlar nuestra forma de sentir a partir de nuestra forma de pensar. Y si el niño logra entender lo que está sintiendo, va a poder hacer la conexión de entender que eso que siento está relacionado directamente a algo que estoy pensando. Y eso que estoy pensando está relacionado directamente a algo que está pasando y a la forma en que estoy interpretando esa situación. Entonces, el poder ser empáticos con nuestros hijos no solo nos va a ayudar a nosotros a ser más tolerantes con ellos, sino que al mismo tiempo nos va a permitir enseñarles a expresar lo que sienten, a identificar lo que sienten y a la vez a sentirse validados y a sentirse comprendidos. En cuanto a la empatía, el doctor Bilbao hace referencia también al reflejo, ¿verdad? A la validación y a no minimizar lo que el niño está sintiendo. Me pasaba con uno de mis hijos que estábamos en la playa y él estaba jugando con uno de sus carritos y la marea se lo llevó. Habrán papás que de repente reaccionarían enojados diciéndole: debieras de haber tenido más cuidado, ¿cómo es posible? No cuidas las cosas, no las valoras. En ese caso, la empatía me llevó, junto con mi esposo, a validarle el que se sintiera triste, puesto que él estaba llorando, dado que su carrito se lo había llevado al mar, a validarle, a reflejarle, al decirle: entiendo que estés triste, sé que estás triste, sé que te gustaba muchísimo tu carrito, y en vez de regañarlo, recurrimos a la empatía para ayudarle a él a sobrellevar esa situación. Eso no significa que una vez que el niño ya estuviera más calmado, pues sí, aprovecháramos esa experiencia para convertirla en una experiencia de aprendizaje y hacerle ver que jugar con ciertos objetos cerca de las olas puede generar que el mar jale el carrito y se lo vaya a llevar. Pero si nosotros hubiéramos reaccionado con enojo y lo hubiéramos recriminado, le hubiéramos dicho que no estaba siendo cuidadoso, ¿qué es lo que hubiéramos logrado? Hubiéramos logrado que el niño, además de estarse sintiendo triste, desarrollara un sentimiento de culpa,
sabiendo que el niño no lo estaba haciendo a propósito. Y además no hubiéramos aprovechado la oportunidad para que él aprenda y entienda que en esa circunstancia hay que ser más cuidadoso. El tercer punto sobre el cual el doctor Bilbao se apoya tiene que ver con reforzar las normas y los comportamientos positivos. Hay muchísimas teorías, y estoy seguro que muchos de ustedes han oído, que defienden el hecho de que los niños deben de crecer sin límites, que no tenemos que limitar su libertad de verse. Así como hay otras estrategias o otras corrientes que dicen que no es válido ni sano reforzar a los niños, porque eso significa que se van a acostumbrar a que cada cosa que hagan tenga que ser reconocida. Todo en la vida, los extremos definitivamente no son sanos, no es lo adecuado. En este libro, lo que se expone es la importancia de que nuestros hijos crezcan con límites. Y yo misma se lo explico a mis pacientes cuando los papás o las mamás me hacen la observación o me llevan a pensar que creen que poner límites es un tema meramente de disciplina, es un tema de obediencia y que por eso son importantes, cuando la realidad del caso es que la razón principal por la cual un niño merece crecer en un entorno con límites es porque le estamos reforzando la seguridad, la confianza en sí mismo y su autoestima. Un niño que crece en un entorno, no hay rutinas, donde no hay estructura, donde no sabe qué es lo que sigue, donde no sabe qué es lo que va a pasar, donde puedo hacer lo que yo quiera, lejos de reforzar un sentimiento de seguridad, más bien irónicamente detona en ansiedad. ¿Por qué? Porque los niños necesitan, a través de ese vínculo afectivo, de esa figura, en este caso sea mamá o sea papá, que me diga hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Y es por eso que crecer en un entorno donde existen límites, donde las normas estén definidas, va a ser tan importante como crecer en un entorno afectivo. Ahora bien, para poder implementar límites, para poder reforzar las normas y apoyarnos en ellos, va a ser muy importante que empecemos por definir, en este caso, con nuestra pareja, si es que, ¿verdad? Estamos hablando de una familia donde está mamá o papá, o a los abuelos, ¿verdad? Que hay muchas familias donde más bien la mamá o el papá se ven apoyados en la crianza de sus hijos con los abuelos. Es decir, buscar comunicarse, reunirse con los cuidadores y definir cuáles son las conductas que yo quiero promover en mi hijo y cuáles son las normas que como familia queremos que se respeten y que se promuevan dentro de nuestra familia. Es importante que tengamos claro qué es lo que queremos reforzar en nuestros hijos a partir de nuestras propias creencias y de nuestros propios valores. Por ejemplo, en mi casa, para mi esposo y para mí, es valioso y valoramos el que nuestros hijos anden descalzos todo el día. Sabemos que en otras casas, más bien es un tema de que tienen que estar con sus zapatos. Mucho va a depender de lo que cada familia quiera fomentar. Una vez que tenemos definido cuáles son las normas y cuáles son los límites que queremos implementar, es importante tomar en cuenta que poner límites y hacer valer las normas significa que tenemos que predicar con el ejemplo. Y existen las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que se encargan de observar las conductas y que le permiten al niño imaginar en su mente que él, en una situación similar a la que estoy observando, puedo reaccionar de esa manera. Y las neuronas espejo tienen un papel muy importante, y así lo han dicho los estudios, en cuanto a conductas que tienen que ver con la forma en que mamá o papá manejan el enojo, manejan la frustración. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque si para una mamá o para un papá es importante que mi hijo sea respetuoso con las personas, tengo que predicar con el ejemplo. Porque si lo que ven es una mamá que trata de forma despectiva a otra persona o un papá que están en un restaurante y
no le gusta algo en particular que le ofrecieron y se muestra hostil con la persona que lo está atendiendo, la neurona o las neuronas espejo están haciendo su trabajo. Y el trabajo que están haciendo es reflejar dentro de la mente del niño la imagen de que en una futura situación yo puedo reaccionar de esa manera. Y ahí es donde la forma en que nosotros manejemos nuestra tolerancia, manejemos nuestra frustración, va a ser fundamental, porque las neuronas espejo tienden a potencializar o a fijarse mucho, por así decirlo, en ese tipo de reacción. O también el ejemplo típico de, todo en lo personal, he hecho un esfuerzo con mis propios hijos, he de confesar que las cucarachas no me gustan en lo absoluto, pero gracias a ellos he podido sobrellevar mejor mi fobia hacia las cucarachas. ¿Por qué? Porque yo me propuse desde el momento en que tuve hijos no transmitirles ese temor a las cucarachas. Y cuando he estado frente a una cucaracha, he tratado de autorregularme. ¿Para qué? Para que mis hijos no vayan a hacer la conexión neuronal de cucaracha igual temor. Y les pongo el ejemplo de la cucaracha porque también está el ejemplo de los ratones. Hay muchísimos ejemplos de la cotidianidad, pero que con este ejemplo en particular quiero reflejarles la importancia de que lo que nosotros hacemos, nuestra forma de comportarnos, va a ser fundamental porque los niños a través de sus neuronas espejo van a empezar a imitar desde lo bueno hasta lo malo. Cuando hablamos de reforzar las normas y de reforzar los comportamientos positivos, hablamos de que si nosotros nos enfocamos única y exclusivamente en reforzar las conductas negativas, lo que va a suceder es que el niño se va a frustrar. E irónicamente va a empezar a conectar que para yo poder llamar la atención de mi mamá o de mi papá, tengo que portarme mal, tengo que desobedecer o tengo que manifestar una conducta no deseada. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque claramente los niños están en un proceso de aprendizaje y pretender de que se porten bien al 100% no es realista. ¿Y qué es lo que promueve el doctor Bilbao? Él lo que promueve es reforcemos las conductas positivas. ¿Por qué? Porque en la medida en que el niño vea reforzada su conducta positiva, va a entender que es más provechoso y es más satisfactorio el reconocimiento al estar yo haciendo algo que se espera que yo haga, a tener que recurrir, y aquí viene, me adelanto un poquito, al tema de castigos, que más bien voy a acelerar para poder llegar a ese punto, pero lo que el doctor Bilbao dice es, enfoquémonos en reforzar las conductas positivas. ¿Por qué? Porque en el momento en que el niño siente ese reforzamiento, va a ser una asociación entre placer y la conducta deseada. Y ahí es donde él habla de la importancia de no apoyarnos en los reforzamientos materiales. ¿Por qué? Porque si hay algo que el movimiento material va a lograr, es que el niño se enfoque más en la recompensa y no tanto en la conducta. Y lo que nosotros queremos es que el niño se enfoque en la conducta deseada, en la conducta que queremos que aprenda. Y además, cuando nos apoyamos en los esfuerzos materiales, las neuronas, vamos a ver, cuando el niño recibe una recompensa emocional, básicamente es agradecerle al niño, qué sé yo, que mi hijo recogió eso. Eso definitivamente es una conducta deseada y que yo quiero reforzar en mi hijo. Si él recoge la mesa y yo me acerco y le doy un beso, un abrazo y le digo gracias, el niño va a asociar neuronalmente hablando, va a hacer la conexión de conducta deseada más el placer que se genera ante el contacto físico, ante el estímulo físico que les mencionaba hace un rato, que tiene que ver con la dopamina, con la oxitocina. Entonces, es más eficaz el reforzamiento emocional, el reforzamiento social, que el reforzamiento material, porque además, si nos enfocamos única y exclusivamente en el reforzamiento material, el mensaje también a la larga que le estamos enviando al niño, y que es un mensaje peligroso, es, para yo poder sentirme satisfecho en la vida, necesito de cosas, necesito de objetos. Y ahí es donde
El doctor Bilbao hace referencia a no recurrir al castigo, sino que más bien recurrir y apoyarnos en las consecuencias como métodos para mitigar o para disminuir las conductas no deseadas. Vamos a ver, Roger, voy a fijarme ahorita qué preguntas nos estarán haciendo por acá. Dice, mi hija tiene 7 años. Es normal que en ocasiones llore por un juguete. No hace el típico berrinche, pero sí llora. Y vamos a ver. Sí puede ser normal. Puede que lo que esté sucediendo es que esta niña requiera de un apoyo extra en cuanto a tolerar la frustración. Por ello no significa que estemos hablando de un caso clínicamente significativo, ni mucho menos, porque cuando estamos hablando del desarrollo en general, habrá niños que se les hace fácil sobrellevar ciertas etapas, habrá niños que de repente se les va a hacer más fácil sobrellevar los berrinches, habrá otros que se les va a hacer más fácil sobrellevar los temores, que son los temores evolutivos, que son propios de una etapa en particular del desarrollo emocional, como el temor a la oscuridad o el temor a los monstruos. En el caso de esta niña, muy probablemente a ella se le está haciendo o se le ha hecho un poco más difícil tolerar la frustración de no tener algo que yo quiero. Y en ese caso lo que podríamos hacer es entender que esa es una dificultad que ella está enfrentando y que requiere de un apoyo extra de nuestra parte para poder ayudarle a entender que las cosas no siempre van a ser como yo quiero, ¿verdad? Y ahí es donde podemos apoyarnos en la empatía, en las indicaciones que les daba hace un ratito sobre cómo manejar un berrinche, aunque estamos claros de que en este caso no es un berrinche, pero igual son indicaciones que pueden ayudar para que el niño que se está sintiendo frustrado por algo que quiero tener y que no estoy pudiendo tener, logre desarrollar esa habilidad de lógica y de entendimiento para que sea más llevadera la frustración que la niña está sintiendo. Entonces, como les mencionaba, los castigos son contraproducentes y lo que se recomienda es apoyarnos más en las consecuencias. La vida, la cotidianidad, el día a día, estamos expuestos a consecuencias. Todas nuestras decisiones, nuestras acciones conllevan una consecuencia. Si yo llego tarde a una entrevista de trabajo, voy a dar una mala impresión y la consecuencia muy probablemente va a ser que no me van a dar el trabajo. Entonces, lo que se recomienda es no enfocarnos en el castigo, sino más bien apoyarnos en las consecuencias. ¿Y por qué es más efectivo apoyarnos en las consecuencias que en los castigos? Porque los castigos, por lo general, suelen generar un roce, un conflicto y suele erosionar la relación entre padres e hijos. El castigo suele generar culpa cuando lo que queremos es que el niño se responsabilice de la conducta no deseada que realizó. El castigo no fomenta el aprendizaje. El castigo nada más hace que el niño asuma que para yo poder hacer algo, o mejor dicho, que para yo poder tener esto, tengo que, o mejor dicho, vamos a buscarlo con un ejemplo específico, el castigo lo que busca es que el niño se enfoque en la consecuencia negativa y no tanto en el aprendizaje y en entender por qué lo que hice no está bien. En pocas palabras, el castigo no resulta pedagógico, por así decirlo. El castigo lo que hace es que el niño se sienta mal y lo que queremos es que el niño aprenda a comportarse según lo que para nosotros es importante, según las conductas deseadas que queremos que ellos desarrollen. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a comportarse de una forma deseada sin recurrir a los castigos? 1, apoyarnos en las consecuencias. 2, ayudar al niño a conseguirlo. Y el doctor Bilbao ponía un ejemplo que me llamaba la atención y que es muy acertado en cuanto a este punto, el de ayudar a conseguirlo, y es que él decía que si nosotros recibimos la llamada de una amiga cercana o de un amigo cercano, nos dice, mira, me detectaron una cardiopatía y para evitar un paro cardíaco me están recomendando hacer ejercicio, hacer dieta. ¿Qué haríamos nosotros como amigos?
pues evidentemente buscar la forma de ayudar a esta persona a que pueda hacer dieta, a que pueda hacer ejercicio, buscando la información, recomendándole a una nutricionista con la cual tuvimos una buena experiencia, en fin, podemos buscar formas de ayudarlo. Claramente no vamos a esperar a que le dé el infarto para hacer algo. En este caso, es lo mismo con las conductas. ¿Para qué esperar a que la conducta negativa o la no deseada se dé para hacer algo al respecto? Nosotros como mamás, como papás, podemos saber qué conductas se le están haciendo difícil a nuestros hijos. Y, por ejemplo, con la consulta que hacían hace poco sobre esta niña de 7 años, que cuando se le dice que no se le va a comprar un juguete, ella llora, ya estamos claros de que esa es una situación o que la niña está teniendo dificultad en poder manejar la frustración de no poder tener algo cuando yo realmente lo quiero. En ese caso, si vamos a ir a un supermercado, si vamos a ir a una tienda, podemos abordar de previo esa situación y decirle, recordad que vamos a ir al supermercado a hacer esto, aquello y lo otro. No vamos a comprar juguetes. Entonces, en la medida en que prevemos o de forma previa le abordamos la situación al niño sabiendo que es una situación que se le está haciendo difícil de sobrellevar, vamos a ayudarlo y le vamos a dar pautas y le vamos a manifestar nuestra comprensión, nuestra empatía, pero sobre todo le estamos manifestando qué es específicamente lo que estamos esperando. Si sabemos que es una niña que se le hace difícil poder tolerar el no cuando ella quiere que se le compre algo, eso más bien es una ventaja, porque nos permite poder adelantarnos y ayudarle a lograr sobrellevar esa frustración. Porque esperar a que entremos al supermercado cuando la niña quiera algo, ahí tengamos que lidiar con la situación. Lo otro que se recomienda es cambiar la perspectiva. ¿Y en qué consiste esto? Es básicamente, en vez de decir, no puedes ver la televisión si no has terminado tu tarea, es mejor decir, en esta casa, los niños que terminan sus tareas pueden ver televisión. El cambio de la perspectiva en este caso es muy importante porque el niño no se va a enfocar en la recompensa, sino que se va a enfocar en la conducta. Y al final eso es lo que queremos. Lo que queremos es que el niño logre entender cuál es la conducta deseada, qué es lo que se espera de él y a partir de ahí poder reforzar esa conducta y permitirle al niño entender y aprender por qué algo es importante y no tanto enfocarse en la consecuencia como tal. El doctor Bilbao ponía un ejemplo personal con uno de sus hijos, donde él manifestaba que estaban teniendo problemas él tiene 3 hijos, con uno de sus hijos, porque podían durar 1 hora y media a la hora de la cena y terminaban acostándose muy tarde y entonces era todo un pleito y todo un conflicto porque realmente el chico duraba muchísimo, ya sea que se levantaba, que iba y hacía cualquier otra cosa. Y él junto con su esposa llegó a la conclusión de que lo que iban a definir eran los límites y que iban a delegar en la consecuencia la corrección de esa conducta. Y la norma que ellos establecieron fue, en esta casa, desde el momento en que empieza la cena, cuando se cumplen 45 minutos, el cuento de irse a dormir se empieza a contar. Él mismo dice que una vez definida la norma, efectivamente, ese mismo día, a la hora de la cena, sucedió lo que se había venido dando por muchos meses, y era que su hijo no había terminado de comer, cumpliéndose esos 45 minutos. Y lo que dijo es, bueno, ok, yo ya me voy a ir al cuarto, y él confiesa que básicamente terminó leyendo él el cuento solo en el cuarto de sus hijos, y como sus hijos no lo podían creer, estaban furiosos, estaban llorando que por favor lo volviera a leer, y él se mantuvo firme y él dijo, la norma es que en esta casa, para poder leer el cuento, 45 minutos después, que él considera que es un tiempo razonable para comer, tienen que haber comido. Y él lo que dice es que días después lograron que su hijo en 35 minutos cumpliera con comer la cena, ¿verdad? Y que ese día agregaron como una consecuencia positiva, que además se da de forma espontánea, y ahora les explico la importancia de eso. No solo leyeron el cuento, sino que al haber terminado con suficiente tiempo, la consecuencia también positiva que se dio es que en vez de 1, leyeron 2.
Y cuando hablo del tema espontáneo en cuanto a la aplicación de consecuencias, se suele decir que hay que definir de previo la aplicación de las consecuencias. Y eso es contraproducente porque no queremos que se convierta como en una moneda de cambio. ¿A qué me refiero? A que si yo hago esto, obtengo esto. Aquí lo ideal es que de forma espontánea, de forma natural, reforcemos positivamente aquellas conductas que queremos que nuestros hijos vayan a realizar. Y que en este caso, en el ejemplo del doctor Bilbao, en referencia al cuento de sus hijos y el tiempo que uno de sus hijos duraba en comer, espontáneamente incorporó una consecuencia positiva que terminó de reforzar el que el haber cumplido el tiempo, incluso en menos tiempo de lo estipulado, no solo me permitió leer el cuento con mi papá, sino que además tuve la oportunidad de que me leyeran no solo uno, sino dos. Entonces, para ir cerrando y poder tener chance de poder abordar más consultas si es que las hay, el apoyarnos en las consecuencias y no tanto en los castigos nos va a permitir tener una relación más saludable con nuestros hijos, los pleitos, los llantos, los desencuentros van a disminuir, no es que van a desaparecer, porque también tenemos que ser realistas, pero sí que en definitiva van a generar un entorno mucho más armonioso, los chicos van a lograr sentirse comprendidos, van a sentir que hay una pertenencia dentro de mi familia, que soy valorado, que se entiende que estoy creciendo, que estoy desarrollando y que, como les decía, y de una forma muy resumida, el enfocarnos en tener claro que el desarrollo pleno del cerebro de nuestros hijos va a permitir que sean chicos que de adultos se sientan mejor consigo mismos, se sientan mejor en sus relaciones interpersonales, a veces se sientan más seguros, autónomos y autosuficientes. Vamos a ver si hay más consultas. Ok. ¿No? Me indica Roger que muchas de las consultas se repetían. Entonces, bueno, sin más, darle las gracias a los que nos acompañaron, recomendarles el libro del doctor Bilbao, El cerebro explicado a los padres. Es algo que en definitiva es una herramienta que en definitiva a los padres, sobre todo de niños que están entre esos primeros 6 años de vida, les puede ayudar muchísimo, pero también le puede ayudar mucho, perdón, a padres y madres de niños mayores porque les permite también entender más allá del funcionamiento de los niños en esos primeros 6 años de vida. ¿Por qué? Porque las estrategias que el doctor Bilbao manifiesta en específico en cuanto al desarrollo emocional y al desarrollo conductual, intelectual, son estrategias que se pueden aplicar a niños de cualquier edad, incluso adolescentes. Entonces, me despido, le doy las gracias de nuevo a Librería Internacional por invitarme y de verdad que muchísimas gracias por acompañarme.